Es algo constante y a mí no me molesta ni me atemoriza aceptar que yo era, quizá lo sigo siendo, pero yo era una persona muy reacia a todo y muy cerrada a todo. Y recuerdo que la última vez que nos vimos, de hecho, fue en 2019 y me acaba de traer a memoria todo este día. Fueron quizás 5 horas que estuvimos en el mismo espacio físico y nos pusimos a comer rico, o sea, aquella ristra de tortillas que era como de 1,5 metros la ristra de tortillas. Comimos súper delicioso, luego bebimos té y empezamos a intercambiar experiencias. Yo desde lo que he escuchado de mi familia y ustedes de lo que han visto, y empezamos a hablar de cómo cocinaban antes, de cómo eso fue evolucionando, pero sin perder las raíces, lo de enterrar cosas para hacer licores, lo de poner fuego también enterrado para cocinar de forma lenta. Y todo esto, estos intercambios y estas memorias que estábamos llevando a cabo, tal vez no lo parecía. Y solo éramos 6 personas en una mesa, 5 personas en una mesa, pero estábamos haciendo un ejercicio de memoria enorme, enorme, en muchos sentidos. Y luego de eso, eh, yo soy, como te digo, yo antes era una persona demasiado cerrada. Yo creo que parte de mi crecimiento individual, o sea, como Joel, como Cito, es que ese día me transgredieron. Me gusta la palabra porque es cierto. Directamente fue como mi momento de decir, no todo lo que te han enseñado hasta ahora o lo que crees saber funciona así. Las cosas tienen otras alternativas, tienen otra forma de percibirlo, tienen otra forma de aceptarlo. Y creo que a partir de eso he abierto un poco más mi forma de sentir y de percibir y de expresar. También porque me enseñaron un montón, como te digo, en 5 horas. Me enseñaron a sentir de forma diferente, a identificar cómo estoy sintiendo las cosas y cómo estoy exteriorizándolas o cómo no las estoy exteriorizando. Pues, y de todo esto, yo con lo que más me quedé, y es la idea que con la que siempre he cargado desde ese entonces, con la que siempre voy a seguir cargando, es la forma en la que percibimos la muerte normalmente las personas, por cómo nos la han construido y nos la han impregnado desde que nacemos, crecemos y empezamos a tener la vida joven adulta, etcétera, etcétera. Pero ustedes no la ven así. No es la misma forma en la que la vemos desde o sea, desde lo externo a esta experiencia y estos sentires. Entonces, eso, comentanos un poquito. ¿Qué es la muerte para la cosmogonía maya? ¿Qué es? ¿Cómo se percibe? Cómo se ve? ¿Es algo a lo que está lejano? ¿Es algo que no está presente en las personas? Mira, para poderte responder eso, que además también me trajiste como y mucha alegría de poder recordar ese espacio también, ¿no? Em, para poderte responder eso, yo creo que hay que también reconocer que hay una, bueno, que hay temporalidad de temporalidades, ¿no? Reconocer que, por ejemplo, nosotras no mencionamos que la interrupción de la armonía vino desde la colonia y que a partir de la colonia pues se jodió todo de este lado del planeta, ¿verdad? O de este lado del charco, como se dice, sino que también antes de la colonia ya habían rupturas, ¿verdad? Con un patriarcado ancestral originario y que entonces se teje, las violencias se tejen y y se hacen como una convergencia patriarcal, ¿verdad? Con el patriarcado que teníamos y con el patriarcado que viene de los Cashlán, ¿verdad? O de los criollos. ¿Por qué menciono esto? Porque esta posibilidad de mencionar que han habido rupturas desde que el tiempo es tiempo, yo creo que nos trae también una dimensión eh, voy a decirlo así, menos pendeja de la vida, ¿no? O sea, no es un optimismo pendejo en el que se nos ha romantizado a los pueblos, que somos armonía, que hacemos limpias, que nunca nos vamos a enojar, que nunca entonces nos vamos a diferenciar entre sanadoras, que nunca nos va a caer mal alguien de la colectividad, ¿no? Sino es traer algo
que para mí es lo que yo, o sea, lo que de verdad pensás cuando estás llorando en tu almohada, no lo que yo me puedo estar echando todo este rollo acá con vos, pero vos no sabes si de verdad se manifiestan algunas cosas o todo lo que se manifiesta y emana de mí es hermosura, aunque es muy probable que lo estés pensando por cómo soy, ¿verdad? Pero lo que quiero decir con esto es que la rebeldía de los pueblos, lo que yo he encontrado justamente desde esta experiencia donde he tenido amigas asesinadas, amigos asesinados, es que la sanación también es sanar la rebeldía, ¿verdad? Yo me acuerdo que mi abuela siempre me decía que yo alzaba mucho la voz, ¿verdad? Yo era muy contestona y respondona a mi papá, a mi abuelo, además. Y mi abuela me decía, siempre que alces la voz, tenés que tener mucha claridad de lo que vas a decir, porque alzar la voz solo por alzarla, solo es ruido, me decía. No, no, bueno, que el ruido también está bastante bien, pero lo que ella me quería decir es la rebeldía también se sana, vamos, ¿sabes? La rebeldía también cambia. Y yo que justamente la percepción de la muerte para nosotras, o lo que nos han dicho también muchas compañeras, es que ustedes no abrazan el dolor, no están respetando ese dolor que hay, ¿verdad? Y yo creo que es nuestra forma ancestral, como cuando tu abuela te dice, yo sigo con la memoria de las mujeres de mi familia, ¿verdad? Pero yo me recuerdo que había un dicho que decían, no le des gusto al diablo, no le des gusto al diablo, ¿verdad? O sea, no te sientas mal por lo que te están diciendo afuera. Y justamente esa es la rebeldía, y no solo es con la muerte, sino es con todo lo que hay, porque yo no sé si las cosas vayan a cambiar en este positivismo pendejo que te decía, ¿verdad? Si algún día van a dejar de haber muertos para las personas que resisten, van a dejar de operar bebés cuando nacen y les ven una genitalidad distinta a lo que se esperaba desde la medicina. Yo no sé si eso va a llegar a pasar. Pero lo que sí sé es que a mí no se me da la gana entregarles mi existencia ahora. O sea, ¿sabes? Es esa rebeldía que no es positivista, sino es que no se te da la gana. O sea, yo voy a llorar a mis muertos, yo me voy a llorar, voy a vomitar, voy a maldecir, pero me voy a levantar. Y me voy a levantar porque se me da la gana, ¿verdad? No me voy a levantar porque van a cambiar las cosas o porque nunca voy a dejar de sentir el dolor, ¿no? El dolor está ahí mientras yo escucho el son de la marimba, el dolor está ahí mientras me estoy carcajeando también. Y el dolor está ahí también porque me niego a olvidar la memoria y la existencia de esa persona. Me niego a olvidar también que hubo alguien que tuvo mucho que dar a la vida y le quitaron esa oportunidad. Me niego a hacerlo, ¿no? Y me duele, pero también me vitaliza. Me vitaliza porque se me da la gana, porque quiero vitalizarme en medio de este dolor, ¿verdad? Entonces yo creo que esa rebeldía profunda de decir tengo el dolor y lo pongo donde a mí se me dé la gana, no donde este sistema me quiere tener, yo creo que también nos trae una reflexión que es que hay que mencionarla y que hay que tenerla presente en que este sistema sí tiene una intencionalidad directa de disputarte tu primer territorio, como decimos, ¿verdad? Que es nuestro primer territorio de defensa, que es el cuerpo. Entonces yo no puedo estar en una manifestación, en una caminata del agua, sí, el agua se defiende, no sé qué, pero con un corazón entristecido profundamente, no es integral. Para mí no tiene un sentido cosmogónico, vaya, no tiene no es algo que valga la pena. O por ejemplo, aunque un río esté libre de minería, pero que a ese río se vayan a bañar cuerpos de niñas violadas por cuerpos de hombres en la comunidad, eso no tiene un sentido de vida, ¿verdad? No tiene, para mí no tiene pies para andar, no tiene patas para caminar, ¿verdad? Entonces yo creo que también el recordar que este sistema o estos sistemas tienen una determinación o quieren que mi cuerpo habite por ciertas dimensiones únicamente de dolor, de desesperanza, de
depresiones profundas, de ansiedades, de delirios de persecución, de somatizaciones, entre otro montón de situaciones bastante complejas, es generar esta rebeldía de decir, pues no, no se me da la gana. Y yo no sé cómo le voy a hacer, pero no voy a evitar solo en la tristeza, no voy a evitar solo en un duelo infinito de las personas, sino voy a sostener mi duelo, voy a sostener mi dolor y voy a tener la creatividad política de caminar hacia otros lugares donde a mí se me dé la gana caminar, no donde este sistema quiere que camine mi dolor. Claro que nos duele, claro que nos violenta, claro que no es justo, claro que es sumamente perverso, pero no se me da la gana darles la totalidad de mi existencia. Esto que decís a mí me hace recordar a un amigo virtual que tengo, Antonio, si esto te mando un abrazo, que él decía una vez, y lo recuerdo cada que puedo, creo que lo he dicho como en 7 u 8 episodios diferentes, hablando de diversas cosas, pues, pero siempre que tiene que ver, y es que él dijo una vez, mi sola existencia, que yo decida seguir vivo, es un acto de rebeldía contra este sistema que me tiene muerto, y realmente lo es. Al final de cuentas no solo nos quieren en silencio, no solo nos quieren encerrados en una existencia de tristeza y depresión y de solamente trabajar para no morirse de hambre, no, nos quieren muertos también y muertas, y nos quieren por completo así porque saben que se ve amenazado su poder y se ve amenazado toda esta forma en la que imponen sus ideas sobre toda la sociedad, pues en general, la sociedad que ellos mismos construyeron y la sociedad pues que lleva años y años siendo atacada por todas estas estructuras de poder. Entonces es muy importante para mí percibirlo así porque yo creo que sí, eso, no abrazamos el dolor, lo vemos como algo que nos va a atormentar siempre y no decidimos hacia dónde orientarlo, pues, y algo que nos detiene muchísimo, y hasta que no aprendamos a identificar que eso está pasando, no va a haber un verdadero cambio. Y digo a nivel personal, porque al final de cuentas siempre queremos salvar al mundo y andar cambiando todo desde el activismo que sea, pero nunca empezamos a cambiar por nosotras y nosotros mismos. Y eso nos daña muchísimo. El activismo, aunque las personas que hagan activismo no lo acepten porque nos creemos superhéroes y superheroínas, daña físicamente, daña emocionalmente, daña mentalmente, porque un constante loop o bucle de frustración, porque las cosas no están cambiando y uno hace lo que puede hasta lo que no puede y hasta se inventa cosas y te está afectando constantemente, y luego hay un desgaste por completo, y si no se empieza a identificar ese desgaste como tal, no vamos en verdad a ir generando un cambio, ni a nivel personal, ni a nivel colectividad, pues. Y eso es algo verdadero, una verdad que también está en disputa, como casi todas, la verdad, para que haya redundancia, pero es necesario conversarlo, hablarlo, verbalizarlo y todo. Chaim, estamos en un mes socialmente estructurado como el mes en el que las marcas, las grandes compañías internacionales se aprovechan para que su marketing y su forma de vender se cuelgue de una lucha y una resistencia de muchos años. O sea, una resistencia que tiene la misma edad de tierra que la misma tierra. O sea, la misma edad de existencia, perdón, que la tierra misma. Y es la resistencia de la diversidad. En este tejido de lucha, de defensoría del cuerpo y la tierra, ¿en qué momento empieza también tu activismo orientado hacia tu diversidad personal? ¿En un momento empezamos a tejer esto y cómo lo posicionás, entendiendo que Guatemala es un país, no tengo nada en contra de Guatemala como persona, pues como la sociedad, porque amo ese lugar y amo a las personas de allá. Es mi segunda casa y lo digo siempre, pero una sociedad en la que se ha impregnado la violencia, la fobia hacia la LGBTQI fobia y también el racismo. Entonces, ¿cómo lo posicionás? ¿Cómo lo luchás? Y cómo esto forma parte también
una parte identitaria en tu lucha colectiva? Wow, primero antes de responderte, voy a guardar mis Doritos arcoíris que compré. No, no es cierto. No es cierto. Bueno, yo creo que esta pregunta que vos haces es sumamente, está relacionada justamente con lo que estabas expresando anteriormente. Yo creo que también hay que sacar la dimensión, digamos, de reflexión en el sentido que no únicamente lo que está, o sea que hay una pluralidad, digamos, de emancipaciones cotidianas que están ahí y que a veces son más válidas que toda una estructura de activismo. Eso me gustaría decirlo en principio. O sea, la mujer que se levanta con 5 hijos, 5 hijas, con un padre ausente y que sale a vender panes, sale a vender café, tostadas, tamalitos, es una de las resistencias cotidianas, una de las rebeldías cotidianas, más allá de posicionarte como activista, ¿verdad? Yo en lo personal no me nombro activista, creo que es algo bastante que todos los enunciados han tenido un momento histórico valiosamente abrazable o con mucho abrazo a esas enunciaciones, pero recordemos también que hay una pluralidad, ¿verdad? Yo casi no hablo de diversidad, sino de pluralidad de existencias, de pluralidad de cuerpos, de sexualidades, pluralidad de identidades, pluralidad de sabores, de colores, de olores y de todo lo que hay, porque yo creo que también tenemos que reconocer que todo lo que está tejido corresponde a una política económica, todo, o sea, para mí todo lo que está tejido políticamente corresponde a una estructura económica, ¿verdad? Por eso es que vos decías, ¿verdad? De las marcas, el marketing, pero no es solo con el activismo LGBTIQ, es con las izquierdas, es con los feminismos, es con los pueblos originarios, es con cualquier rebeldía que se esté levantando en estos tiempos va a ser trastocada sí o sí por políticas económicas que delimitan, ¿verdad? Es como cuando vos vas, como cuando yo, por ejemplo, veo estos anuncios de comida rápida y de repente veo que McDonald's sacó una hamburguesa para vegetarianos, ¿verdad? En un momento. Y ahora saca unas costillas para la gente que es amante de las costillas. Pues es lo mismo con las políticas de que se tejen como una alternativa o una contrapropuesta ante las políticas hegemónicas, ¿verdad? En el sentido de que siempre se va a regenerar una estructura de poder justo dentro de lo que estemos proponiendo ante todas estas violencias que nos atraviesan, ¿verdad? En lo personal yo saludo profundamente los enunciados, ¿verdad? De las personas que se nombran desde la comunidad LGBTI. Tengo amigas dentro de ese espacio que nos hemos cuestionado un montón de situaciones y un montón de acciones coloniales y racistas también, ¿verdad? Porque yo recuerdo bastante, yo recuerdo bastante que yo participaba en asambleas, participaba con la niñez, participaba con la juventud y participaba en un montón de situaciones y yo creo que también fue esa sospecha cosmogónica que mencionábamos antes, que yo podía estar dando una idea sumamente que nos iba a colaborar bastante, pero yo me daba cuenta que las personas me estaban viendo la ingle en asamblea, que las personas me estaban viendo como de una manera incómoda, ¿verdad? Yo estoy hablando de 14, 15 años, 13 años, ¿verdad? Entonces yo empezaba a ver como esa parte, ¿verdad? Como ¿qué es esto, verdad? ¿Por qué existe esa dimensión de un morbo, en mi caso que tengo como algunos rasgos que han nombrado como que no saben si eso no es, ¿verdad? O qué, ¿será que es chica? ¿Será que es chico? O chique, o qué onda con este cuerpo que estoy viendo, ¿verdad? Entonces yo miraba esa violencia, digamos, cotidiana. Entonces yo hablaba del empobrecimiento, de la lucha territorial, pero nunca había puesto mi corporalidad en el principio de todas esas estructuras, porque había un miedo de reconocer que yo tenía una corporalidad que era diferente, que se miraba diferente, que se sentía diferente, que había nacido diferente,
y que su proceso de desenvolvimiento, voy a decirlo así, va a ser diferente, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que empiezo a tener cambios en mi cuerpo que me empiezan a atormentar, justamente ese tormento como certeza patriarcal de lo que hablábamos vos y yo hace un momento. Y empezó a decir, bueno, ¿por qué me tiene que atormentar el que mi cuerpo se esté desarrollando de forma diferente? ¿Por qué me tiene que atormentar que mis rasgos se vean de forma diferente? O sea, ¿por qué? Esa sospecha. Y no es hasta que yo conozco a un compañero trans de Costa Rica que él se está echando todo el rollo de la diversidad, ¿verdad? Que a mí me costó también saber que era lesbiana, saber que era gay, saber que era transexual, transgénero, saber que era toda esta pluralidad de pronunciamientos. A mí me costó bastante, ¿verdad? Y yo voy a hablar con mucha honestidad. Yo hasta hacía repasos con una hermana que yo amo y que abrazo, que también le mando un abrazo, que es Rebe. ¿Qué pasaba con ella? Entonces yo le decía, bueno, entonces lesbiana es cuando una mujer le gusta a otra mujer, sí. Ah, entonces gay es esto y esto, sí. Ah, y así me iba yo para poder, ahí sí que aprenderme todos estos enunciados, ¿verdad? Y entonces esta persona habló de las personas intersexuales. Cuando esta persona empieza a describir a las personas intersexuales, yo sentí como un clic, como que, sí, pues esto soy. Sí, lo que esta persona está diciendo, pues esto soy. Entonces es por eso que yo no puedo deslegitimar, digamos, como indígena, unos enunciados o unos nombramientos, pero sí mencionar que corresponden a ciertos cuerpos y que estos cuerpos corresponden a ciertos contextos y que corresponden a ciertas realidades, ¿no? Y entonces yo empiezo a llevarme esto y decir, bueno, pero ¿cómo era antes? O sea, como vos decís, esto tiene la edad de la tierra. ¿Y cómo eran los tiempos ancestrales? ¿Cómo era antes de la colonia? ¿Cómo fue durante la colonia? ¿Cómo fue antes de la guerra contra insurgente? ¿Cómo se vivió la pluralidad dentro de la guerra contra insurgente, ¿no? Y empiezo a encontrarme entonces que hay todo un esencialismo indígena de varios compañeros que decían que todo esto lo habían traído los españoles. O sea, que el ser gay, el ser lesbiana, el ser transgénero, transexual, el ser intersexual, lo habían traído los españoles y que era una enfermedad de los blancos. Y entonces yo dije, bueno, pero como soy bastante intensa, dije, no, pero yo algo tengo que hacer, o sea, yo no me voy a quedar solo con esto, ¿verdad? Y sanarme yo sola y reconocerme yo sola, sino me puse a pensar también en qué está pasando con los bebés intersex en las comunidades, en qué está pasando con la pluralidad de sexualidades y de identidades dentro de las comunidades, ¿no? Y entonces yo es ahí donde empiezo a reflexionar dos cosas que me gustaría puntualmente compartir, porque hablo mucho, pero puntualmente compartir dos. La primera es esa sospecha de por qué hay un esencialismo indígena que no corresponde a los principios y valores. Y es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. No es lo mismo hablar de un esencialismo cultural que surgen a través del tiempo que hablar de los principios cosmogónicos. Los principios cosmogónicos son todas aquellas convocatorias que tenemos con la lectura de los nahuales, con los cerros, con las montañas, que nos invitan a respetar la vida y a reconocer la pluralidad de existencias, que la pluralidad es justamente uno de los principios cosmogónicos. Y el otro es un deseo profundo, voy a usar esta palabra otra vez, de cómo tejer una epistemología plural desde los pueblos originarios. O sea, yo no quiero que me vengan a nombrar como intersex y que desde la comunidad LGBTIQ me dicten cómo me tengo que emancipar y cuáles deberían ser mis emancipaciones y mis interpelaciones como persona intersex. Porque LGBTIQ corresponde a un tejido que no es indígena, que no es ancestral, que no es de mi pueblo, digamos, a lo mejor de otros pueblos, ¿verdad? Y entonces empiezo a ver también cómo hay ejercicios de refuncionalizar un neocolonialismo y una
me gusta mucho usar esta palabra, una hegemonía emancipatoria, donde pareciera que hay una sola forma de emancipar el cuerpo, que lo mismo pasa cuando llegan, ¿verdad? Ahorita viene lo bueno en todo esto. Lo mismo pasa o el por qué nos nombramos feministas, porque nos damos cuenta que llegaron cuerpos de compañeras feministas que no son indígenas y llegaron con intenciones hermosas al territorio, pero que hay varios vacíos porque es una experiencia y es un hilado de memoria que no les corresponde, que no está tejida en su temporalidad, ¿no? Y es justamente cuando también nombramos lo de sanar y nombramos lo de decirles, ok, compañeras, para nosotras en la comunidad no es sostenible traer un proyecto o una serie de talleres donde se hable solo de género, donde se hable solo de derechos, porque eso implica otro montón de cosas para nosotras, ¿verdad? Eso, llegar a alborotar el avispero e irse del territorio, quienes siguen pagando van a ser los cuerpos de las mujeres indígenas con lo que se planteen. Entonces es en un código ancestral donde nosotras nombramos las violencias y nombramos también las formas donde nos emancipamos, sin dejar de tener la intencionalidad feminista, sin dejar la intencionalidad, voy a decirlo así ahora, de respeto por la diversidad, pero es desde otra forma, desde otro tiempo. Hay una temporalidad diferenciada de las personas que no son indígenas en las que somos indígenas, y no lo digo como que no podemos pensar o no podemos hacer las cosas, sino justamente como lo contrario. Tenemos la posibilidad de crear nuestra epistemología emancipatoria, nuestras epistemologías emancipatorias. Tenemos la posibilidad de nombrar nuestras sexualidades, nuestras identidades, nuestras corporalidades, desde nuestros idiomas, con nuestros elementos cosmogónicos, que van a ser los que van a hacer que estas intencionalidades caminen, ¿verdad? Y sean sostenibles dentro de los espacios territoriales. Y hemos hecho cosas sumamente hermosas, ¿verdad? Hay cosas que yo saludo de la comunidad LGBTIQ y cosas que pues de plano no voy a saludar porque no las veo sostenibles dentro de mi emancipación. Y justamente también dentro de la comunidad van a haber cosas que van a saludar desde mi propuesta personal y colectiva, y cosas que no les va a interesar saludar por varias otras situaciones, ¿verdad? Entonces yo creo que también han habido rebeldías preciosas dentro de los feminismos y dentro de la diversidad en las que hemos puesto el cuerpo como feministas comunitarias, hemos dicho, no, compañeros y compañeras y compañeros, ¿verdad? No hay una forma emancipatoria, no hay una receta estandarizada de la emancipación. Lo que para algunas mujeres va a ser emancipatorio dejarse los vellos, para otras como indígenas va a ser quitarse los vellos, ¿verdad? Como para otras compañeras lo emancipatorio ha sido salir del territorio, para otras va a ser sostener su existencia dentro del territorio. Y no tengo por qué estandarizar que una es sí y otra es no, o que una debería de ser sí y otra debería de ser no. Por ejemplo, nosotras como feministas comunitarias nos disputamos los espacios de poder con los hombres dentro de las comunidades, invitamos a los compañeros, ¿verdad? Y hubo un compañero que una vez nos decía, es que yo no entiendo por qué vienen las feministas y se reúnen solo con las mujeres y eso genera mucho problema dentro de la comunidad, nos decían. Y nosotras les decimos, bueno, sí, compañero, porque hay espacios que tienen que ser solo de mujeres, pero también nos sentamos con los compañeros y también hacemos una interpelación sanadora de qué es lo que los cuerpos de los hombres están sosteniendo de la comunidad, porque en la comunidad no existe esa emancipación en la que hay una ruptura o un divisionismo entre hombres y mujeres, porque es entre los cuerpos de hombres y mujeres y de la pluralidad que se teje la vida en la comunidad, que esa es nuestra prioridad, sostener la vida en los territorios y en la comunidad. Entonces, claro que no dejamos, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Las interpelaciones, y cuando tenemos que ser duras, lo somos, y cuando tenemos que ser agresivas, lo somos, pero también
para nosotras en la red de la vida, si se acaban los cuerpos de las mujeres, se acaba la vida. Si se acaban los cuerpos de las personas trans, gays, lesbianas y todos los nombramientos que han salido de la diversidad, se acaba la vida. Si se acaban los cuerpos de los hombres, también se acaba la vida, ¿verdad? Y es sumamente duro, es sumamente complejo, porque por las situaciones de violencia y por las situaciones tan sumamente complejas, pues decía una compañera, es que a veces sí dan ganas que se acaben los cuerpos de los hombres, decía, ¿verdad? Porque son los que están matando a las mujeres, son los que están agrediendo a las compañeras trans. Pero también creemos en la rebeldía de las existencias, ¿verdad? También creemos en que debe de haber una posibilidad en la que los cuerpos empecemos a rechazar todas las identidades construidas que nos invitan a ejercer hegemonía, a ejercer poder, a ejercer la anulación de otras existencias, porque eso también es patriarcal, ¿verdad? Yo como feminista no puedo estar señalando a las compañeras trans, porque también es patriarcal determinar el poder de lo que yo creo sobre otro cuerpo, ¿verdad? O atacar a las compañeras ladinas por ser ladinas. Yo no creo en eso, yo creo en la profunda rebeldía de las existencias y sanar las rebeldías y sanar las emancipaciones y sentarnos y sacar y expresar lo que sigue siendo colonial, lo que sigue siendo racista, lo que sigue siendo anulante para otras existencias y procurar sanarlo y hacer un compromiso genuino, ¿verdad? No una agenda política, no un marketing como vos decís, ¿verdad? No un enunciado en Facebook que te da una etiqueta con todo lo político que pasa, ¿verdad? Sino también reflexionarte cómo estás vos en la cama, por dónde sentís el placer, ¿verdad? Como, ¿qué es lo que sentís efectivamente como placer? ¿Cómo está la salud de las compañeras feministas? La salud mental, la salud emocional, ¿cómo está la salud de las trans emocional mental? ¿Cómo estamos más allá de poner el cuerpo y poner el pecho para que vengan todas las balas? También es político y también es cómo estamos viviendo el placer sexual, ¿verdad? ¿Con qué cuerpos y en qué condiciones nos estamos procurando el placer erótico, afectivo y sexual también, ¿verdad? Entonces, por ahí también invitarnos a una rebeldía respetuosa, de reconocer que hay una pluralidad de tiempos, una pluralidad de enunciamientos, una pluralidad de formas, de saberes, de tejernos emancipatoriamente, también nos ayuda a sanar y a saber cuando no se puede. No se puede, pues no se puede, ¿verdad? A mí me encantó, yo participé, la primera vez que participé en un Pride de la diversidad, le decían, fue en Costa Rica, y fue en el bloque de las compañeras que se nombraban como lesbofeministas, que traían otra dimensión, traían una dimensión bastante diferenciada, ¿no? Donde habían una pluralidad hermosa de cuerpos, y me recuerdo que decían gays, rebeldes, lesbianas, rebeldes, trans, rebeldes, intersex, rebeldes y hetero, flexibles. Esa era la consigna que gritaban, ¿verdad? Entonces, abrazar y saludar la pluralidad de emancipación